Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este segundo evento del curso 23-24 de la Fundación. Y es una ocasión preciosa y perfecta porque nos acompaña nuestro querido maestro de esta casa, que lo fue y que lo sigue siendo, Pedro Provencio. Muchas gracias, Pedro, por haber querido traernos este libro, que es la poesía de reunida, Obrador, un título precioso también y muy significativo de sus últimos 5 libros. Y nos acompaña también Antonio Ortega, crítico y colaborador habitual también de la Fundación, de la revista Nayagua, iluminador, con su lectura de tantos y tantos poetas contemporáneos que nos interesan. Pedro nació en el 43 en Murcia, ha publicado los poemarios 3 ciclos, Forma de margen, es decir, Tiempo al tiempo, Modelado en vacío, y los que aparecen reunidos en este libro, que son Embrión, del 91, Deslinde, del 95, Eso y nada, de 2001, 104 días, que se editó en 2003 y se reeditó en 2013, y Onda expansiva en 2012, que fue un libro que en esta casa pues, tuvo una repercusión importante, recuerdo. Como ensayista es autor de Buenas noticias para el lector de poesía, de 2005, y un curso sobre verso libre. Y creemos que en la génesis de ese texto está también su experiencia y nuestra experiencia con Pedro como docente en la Fundación. Elaboró e introdujo antologías como Poéticas españolas contemporáneas o Poesía erótica española y hispanoamericana en 2003. Ha traducido a Jean Paulin, publicado en el año 2000, y a Salvador de Leer, Los Flores del Mal, en 2009. Muy brevemente, la obra de Pedro es un estímulo desde hace muchísimos años para muchos de nosotros. Y bueno, con ese abordaje tan potente, aparente y realmente teórico, creo que es un caballo de Troya, yo creo que para entrar a la realidad y hacerla más real. Por lo menos yo eso he sentido muchísimas veces leyéndole y me siento un placer de tenerte. Pero bienvenido y os vamos a disfrutar. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a la Fundación José Hierro por permitirnos estar aquí también presentando el libro. Yo estoy aquí, no sé por qué, porque se supone que estoy en calidad de director de la colección, pero nada más, porque el libro ya lo ha presentado a Pedro perfectamente Julieta, y Pedro lo que va a hacer es hablar de cómo construyó este libro, la génesis, etcétera, etcétera. Yo he de decir lo mismo, es que más o menos que ha dicho, es un maestro para muchos. Una obra excelente, una profundidad sobresaliente, y solamente como anécdota deciros que dentro de un poeta que se llama Ángel Cerviño, que para mí también va a ser uno de los mejores poetas contemporáneos, que está afincado en Galicia, en Vigo, que además fue artista plástico durante mucho tiempo, tuvo mala suerte porque se inundó el taller y dejó de pintar y se dedicó a escribir. Cuando leyó la obra de Pedro Provencio, estaba gratamente sorprendido diciendo que había encontrado uno de los poetas con mayor altura y con mayor calidad de los que había leído en los últimos años. Dicho lo cual, le dejo con Pedro Provencio, que va a hablar de esta reunión de su poesía última, y deciros que sí, que como decía Julieta, Onda expansiva yo creo que es el único libro que se ha publicado en España en relación a los atentados del 11M, salvo creo que es una novela nada más, de Núñez Salmón, y salvo algunas antologías que se hicieron, el único libro dedicado a esos acontecimientos es el de Pedro, y con él los dejo, y me retiro al fondo sur. Gracias. ¿Es suficiente así? Sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación, por supuesto, a Julieta Valero y a su equipo, por recoger hoy aquí a mi libro. Para mí es una gran satisfacción volver a esta casa de la poesía, y venir además a presentar lo que escribo. No es la primera vez, como ya han dicho Julieta y Antonio. Aparte de haber presentado algún libro mío anterior bajo esta bóveda, se me ofreció la oportunidad de dirigir un taller de poesía en estas aulas y tuve el atrevimiento de aceptar. Algunos de vosotros asististeis a aquel taller durante el curso 15-16.
en el que francamente no creo que yo os enseñara gran cosa, pero yo sí aprendí algo. Sobre todo aprendía que si otra vez me ofrecían hacer un taller, debía pegarme en redondo. Entre mis habilidades no está la de dar talleres de poesía, pero no tengo nada contra los talleres de poesía. Incluso me dije, cuando me di cuenta de que aquello no iba a funcionar, me dije, ¿por qué no? Anímate, a lo mejor aprendes. Y sí, aprendí. Vamos a ver, como decía Antonio, yo creo que debo exponeros cómo está organizado Obrador, porque, como sabéis, la colección que dirige Antonio, al que nunca agradeceré lo bastante que me haya propuesto incluirme en ella, porque estoy contentísimo de estar en esta colección, se llama Poesía Reunida, pero cada autor organiza a su manera esa reunión de libros suyos, generalmente ya editados. Mi tarea consistía en preparar para esta edición 9 poemarios y una plaqueta, que después de ser podados y recortados llenaban unas 750 páginas. Ese conjunto me planteaba problemas no solo de extensión, sino de entidad, es decir, cómo podría el lector recibir, leer y digerir un volumen tan abultado que podría resultar en alguna medida disperso, o por lo menos misceláneo. Y creí encontrar la solución decidiéndome a recoger aquí solo los poemarios que pudieran formar juntos un libro en sí mismo, no una recopilación de libros. Y ese era mi objetivo, que el libro pudiera leerse como un producto coherente, no como una agregación de títulos. Mi intención ha sido que Obrador fuera un libro, con la suficiente consistencia en cada apartado, sí, y con la correspondencia necesaria de las partes para que la lectura tenga delante un conjunto compacto. Por eso, al comenzar el libro, indico claramente, en síntesis, lo que os estoy diciendo. Al preparar este volumen, más que ofrecer una recopilación de todos mis libros de poesía, me ha parecido oportuno reunir algunos títulos que formen en conjunto una muestra coherente y hasta cierto punto autónoma. Obrador podría crecer sin desfigurarse incorporando poemas, ciclos de poemas o libros completos que hoy quedan en reserva apoyando y sustentando esta entrega, pero por ahora creo que el lector está servido. Lo de apoyar y sustentarlo, esta entrega está, por supuesto, pensada como todo, ¿no? Porque sin esos libros que no aparecen aquí, los que están aquí no habrían sido posibles. O sea, posiblemente alguno de vosotros conozca ya estos libros individualmente, pero no los conoce así. El volumen completo contiene poesía escrita a lo largo de unos 30 años. De los 5 títulos que encontraréis en él, el primero que apareció es El Brión, editado en el año 1991, pero no ese es el primero que os vais a encontrar. Para que la disposición de los bloques poéticos quedara equilibrada, prescindí de la cronología que me pareció conveniente colocar en primer lugar 104 días. 104 días es un libro editado por primera vez en 2003 y no distribuido entonces por la editorial que dijo que lo iba a distribuir. La editorial me envió unos pocos ejemplares, los demás se los guardó en un sótano, donde, por cierto, alguien que por razón de trabajo se acercó a ellos hace 5 o 6 años y que también casualmente me conoció en una lectura que hice en Valencia, me dijo que allí siguen arrinconados, no sé por qué misteriosa intención. Pero bueno, posteriormente, en 2013, fue publicado por otra editorial. Para aquella reedición, revisé el libro, como es habitual, y lo mismo he hecho ahora. He vuelto a revisarlo y ha sido así como me he convencido de que debía ser el primer paso para el lector que habla Obrador. Es, podríamos decir, una obertura. Escribí 104 días entre mayo y agosto del año 2000. En ese tiempo todo se me transformaba en poesía. Todo lo que observaba, leía, hablaba, escuchaba, recordaba, todo lo que vivía y veía vivir. Creo que el motivo más característico del libro es ese. El tiempo que pasaba me invitaba a que lo tradujera en poesía. Y a cada paso, en el trabajo, en casa, por la calle, hojeando el periódico, en la biblioteca donde iba a trabajar y que han cerrado, los muy desarmados, nada más de la cultura en Madrid,
desde hace 5 años no podemos ir a consultar los 600.000 ejemplares de la biblioteca Manuel Alvar, nadie puede imaginarse el daño que puede hacer una cosa semejante. Pues bien, todos esos tramos temporales segregaban versos, frases parapoéticas que se aglutinaban hasta hacerse poemas en prosa, glosas a otros poemas, recurrencias de poemas escritos días atrás, imágenes, escenas, recuerdos y noticias. Todo parecía tener necesidad de brotar en versión política. Así veréis, por ejemplo, cómo aparecen algunos personajes como un adolescente aprendiz de músico que empieza a cambiar la voz, 2 poetas muertos, un pintor que acaba de morir, una mujer que lee y sobre todo mi maestro, una figura copiada en parte de alguien real pero completamente transfigurada. Ese maestro, en el sentido más amplio, es decir, maestro de música, maestro de escuela, que fue el real maestro de escuela, maestro espiritual, de cierto modo, es clave en el libro porque sus consejos, sus críticas, dirigidas a mí a veces hoscamente, forman una especie difusa de poética. Al final, mi maestro muere, pero no sus enseñanzas, o eso cree la voz que acaba el libro, y eso creo yo, porque sus lecciones están reflejadas en lo que viene a continuación, en todo orador. Ese es el primer paso. Y voy a leer algo de él. En vez de presentar los 5 títulos ahora y leer poemas después, en una segunda parte de este acto, he pensado que sería más práctico leer al final de cada libro que se Os he presentado 104 días y voy a leer. Solo diré algo más de 104 días. Es seguramente el libro que yo he escrito con más confianza en que esto de escribir poesía es, para mí, posible. Ya veremos como en otros apartados de orador, la poesía está provocada, me la provocaba alguien y yo tenía que ir, o algo y yo tenía que escribir. Reclamada desde fuera, un encargo feliz que me hicieron. Y yo escribo obedeciendo a esa provocación, a esa invitación. Pero aquí, en 104 días, la poesía fluye como si pudiera ella, como si pudiera yo, como si aún fuera posible esto de escribir y leer y escuchar poesía. No creáis que siempre tenemos la satisfacción de escribir así. Yo la tuve con este libro. Y entonces voy a leer 104 días unos cuantos poemas para que entremos en el libro. Para empezar, he elegido como un fragmento de mi maestro. Decía mi maestro: no pierdas el tiempo reflexionando sobre la brevedad de la vida. Respira hondo, con los ojos bien abiertos, de manera que puedas ver todo lo que con el aire penetra en ti y todo lo que de ti sale al aire. No te servirá el reloj, pero no te fíes tampoco del metrónomo. Al aspirar, hundes las raíces, pero no interpretas el pasado. Si acaso, atizas las brasas. Cuando vacías tus pulmones, fuerzas la expansión de las ramas hacia el paisaje futuro. Es decir, aprende a tocar cualquier instrumento. Como veis, mi maestro no era nada complaciente. Cuando yo le dejaba algo, se lo dejaba temblando. Esto es una especie de salmo, está escrito en dísticos y así se repite el título a lo largo del libro. Y aquí aparece, en este poema que voy a leer en cuanto lo encuentre, aparece otro personaje que se repite a lo largo del libro. Es un gorrión. Ahora que tanto se habla de mascotas, a mí me encantan los gorriones, los otros animales, sobre todo los animales silvestres, no los domésticos. Y dice así: creo en el gorrión muerto de hambre que resucita cada día un poco. Hormigas y moscardas, no os dejéis engañar por su retórica de recobero. Si en vez de chillar el gorrión cantara, ¿qué haríamos con tanta clarividencia? Alabada sea la luz del sol, porque en los ojos se hace carne. Niñas, no le echéis migas de pan
que ponéis en peligro vuestra salvación. Es tan ubicuo que no sabe orientarse. Allá va con su buche vacío. Una tos, un harapo en la rama, nadie para celebrar su jubileo. El higo que da el mejor arrope es el picoteado por los pájaros. Los gorriones no comen pan, no deben comer pan. Yo llevo toda la vida intentando que coman lo que yo les pongo, me la cesta toda la mañana y no hay manera, no quieren. Y luego a propósito de lecturas, aquí tenemos este otro poema, muy complejo. Ella canta Le temps des cerises, mientras lee Materia del dolor a mis sentidos. Los armontos de su lectura, como si la que tengo no bastase, van y vienen desde que al árbol del olvido pedí flores para adornar tu sien, hasta Le temps des cerises. Oyéndola es seguro, y me las dio. Volverá Le temps des cerises, sí volverá, porque nada más fértil que la cruel fuerza sexual del sufrimiento. Y en nota al pie aparecen los autores de los fragmentos que yo he intentado subrayar, pero que están editados en cursiva, de una canción de la Comuna de París, Le temps des cerises, de Garcilaso de la Vega, Materia del dolor a mis sentidos, de Juan Arolas, un poeta considerado segunda que a mí me enterneció y quise hacer algo sobre él, pero al final no hice nada, ¿no? Aquí lo de al árbol del olvido pedí flores para adornar tu sien y me las dio. Eso lo leí a mis 7 años o así en las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, uno de los libros a través de los que yo me introduje a la poesía. Y por último, la última frase es de Vladimir Horn. También mi maestro, cuando se percató de que un poema suyo de juventud, un salmo escrito cuando apenas había comenzado a leer, contenía versos de otros poetas de culturas y épocas diversas, mi maestro rechazó todo lo que había escrito después. Yo rescaté algunos borradores y se concentró en la búsqueda del resto de aquellas palabras suyas en voces ajenas. En fin, esto es un fenómeno que no es nada extraño, es que tú estás leyendo y de pronto estás leyendo a qué sé yo, a un clásico y de pronto encuentras un verso que tú querés haberlo escrito. Y resulta que en el siglo XVI, Hurtado de Mendoza escribió un verso que cuando yo todavía era Perico Provencio y escribía mis 70 sílabos como podía, pues también se me había ocurrido. Entonces mi maestro, también la parte imaginada de mi maestro, encontró eso un poema en el que se dio cuenta, leyendo, se dio cuenta de que todos los versos están escritos ya para otros. Y entonces todo lo que hizo a partir de entonces fue buscar esos poemas, buscar esos versos hasta completar el poema suyo, pero escrito por otros poetas. Bueno, no quiero detenerme demasiado, pero creo que es necesario, por ejemplo, también mi maestro, como os digo, es una especie de poética diseminada. No soporto escribir 2 poemas seguidos en un mismo ritmo. Enseguida me pongo en guardia, no me fío de mis palabras, han debido de embaucarlas, han debido de ser embaucadas por otras mías también, para que me engañen. Tengo que volver al principio, dístico, conjuro, retaíla, balbuceo, bajito. Uno más y acabo enseguida con 104 días. Por los respiraderos de las alcantarillas se oye amén, aleluya. Todas las emisoras de la ciudad transmiten gritos de torturados. Desde el mundo real llega una onda expansiva que revitaliza los volcanes extinguidos. A medias vivo, ¿quién lo dice? A medias resucitado,
la economía se paraliza. Es la hora prevista desde el origen de los tiempos. Aún no sabemos para qué, pero es la hora. Uno de los últimos poemas del libro también contiene la figura del gorrión. Gracias por la condena, gorrión. Llévale a otro la palabra clave. Tu mala memoria me excluye del balance de vivos y muertos. Hasta aquí hemos llegado. Solo falta que la depuradora rompa el último sello. ¿Qué habrá sido de aquellas parejas de los muelles que nos daban limosna y pedían un deseo? El magnetismo de la tierra seguirá bailando con su eje. ¿Y nosotros? Algo hemos aprendido de la piedad, esa loca que prefiere tus alas a mis ojos cerrados. Si te alejas del barrio, oriéntate por los desechos de los hospitales. A ti no le faltarte una escala cromática, ni a mí un grano de arena para las malas noches. Cuídate, lo inefable desgasta. Y al cedro dile que lo espero siempre. Bueno, yo creo que podría leer más, pero no quiero entretenerme demasiado en cada uno. Es que tenéis una muestra de 5 días. Y después de esa cobertura, digamos que se levanta el telón como una ópera y nos encontramos con un escenario por completo diferente. Nos encontramos en la mañana lluviosa del 12 de marzo de 2004, nos encontramos en los trenes de cercanía procedentes del corredor de Henares, que ya están aparcados en la estación de Atocha, todos reventados por una docena de explosiones. Una de las mochilas se quedó sin explotar y gracias a ella se pudo seguir la pista hacia los responsables. Como introducción al libro se ve el ser humano que muere por voluntad ajena adquiere una realidad inesperada e insoslayable. Si además la agresión ha sido inspirada de cualquier forma de misión trascendente, quien muere se queda para siempre en un caso interrumpido que irá a decir algo. Atendiendo a aquella vigencia contradictoria y a ese deseo de decir, se han recopilado los siguientes textos atribuidos a quienes recibieron con la muerte el carácter de autores en Madrid el 11 de marzo de 2004. Desde aquella mañana, con el goteo sangriento de noticias que nos iban llegando y además desde los 3 o 4 días posteriores, si lo recordáis, fueron fundamentales, la semana siguiente, las informaciones confusas primero que no se iban confirmadas, tuve la seguridad de que aquello para mí era una provocación literaria y tenía que ponerme a escribir mi respuesta. No cabía dudarlo, pero tienes que escribir. Tienes que dejar de dudar si es posible o no es posible escribir poesía y tienes que ponerte a escribir. Porque el hecho en sí de lamentarlo, los 191 muertos, los aproximadamente 3.000 heridos, muchos de ellos con secuelas para toda la vida, entre ellos la exalumna mía, no estaba aislado aquel hecho. En el 11 de marzo, dentro de las explosiones, resonaban líneas de agresión múltiple que todos estábamos recibiendo y seguimos padeciendo. Las líneas conjuradas de todos los poderes que mueven este mundo, económicos, políticos, religiosos, simbólicos, mediáticos. No era nada fácil. Pasé 4 o 5 meses dando vueltas a las notas, escribiendo notas y más notas. Por fin, la fórmula que fijé para abordar aquel cúmulo de temas, timbres y resonancias fue adjudicar a cada víctima un poema. Ella, esa víctima, era el autor, la autora. Yo era su amanuense. Los poemas tienen todos un comienzo a modo de título, que es el nombre del autor o la autora con las fechas de nacimiento y muerte. Y luego, como texto, el lector tiene 3 zonas del poema. El primero, que es la base del conjunto, digamos del que más se puede esperar en cuanto a información, en cuanto a referencias. En segundo lugar, un apartado entre corchetes y fuera del margen general. Y por último, una breve intervención inclusiva donde
se comenta, se observa desde un ángulo exterior, quizás en la voz del escriba, del amanuense. No quise partir de las biografías de las víctimas. Aparecen algunos datos gráficos, hay un padre con su hija pequeña, los dos muertos. Pero sus biografías están subidas en los textos. No quise hacer epitafios tampoco. En más de una ocasión, algún amigo que tenía noticias de lo que estaba trabajando yo, me advirtió que me aproximaba a la estupenda antología de Second Rival, de Edgar B. Master. Pero a pesar del peligro de proximidad, seguí adelante, porque ya digo, no son epitafios, son poemas de aquellos muertos escritos ante la irracionalidad elevada a categoría de verdad absoluta. No hay verdad más absoluta que la muerte. Onda fue escrito a lo largo de 2 años. Empecé a trabajar en él en abril de 2004, me acordaré toda la vida, hasta la ocasión en que empecé a escribir. Y lo acabé en enero de 2006. Se editó, después de varias intentones, se editó en 2012. Hubo unos cuantos editores que se negaron a editarlo y por fin hubo un editor, El Mundo Gallego, dándole aquí homenaje, que no hizo más que ojearlo. Yo decía, mira, yo he escrito así, los autores son ellos, no hizo más que ojearlo, esto te permito. Bien, voy a leer muy poco, porque en realidad casi nunca he leído poemas de este libro, porque están todos tan entreverados, que es difícil singularizarlos. De todas formas, hay por lo menos 3 que siguen una especie de secuencia, 3 seguidos, y voy a leerlos para que veáis cómo son. Beatriz Díaz Hernández, España, 1974-2004. ¿Qué hago yo con el arpa entre mis manos? ¿A qué responde esta alegría que mi respiración explora hasta rozar la transparencia? ¿Dónde está la partitura? ¿Soy lector o mujer? ¿Por qué ese hombre tan ajeno a sí mismo me mira como si yo hubiera venido a salvarlo? Yo lo he seducido, pero si yo había muerto. En el segundo bloque aparece entre corchetes una pregunta: ¿cómo saber si son de los nuestros? Y por último, en cursivas, al pie, las yemas de los dedos borran sus líneas identificadoras gracias al roce de las cuerdas y al tacto de las teclas y al golpe contra los parches y a la presión sobre los agujeros y las palancas y las baquetas y la piel de la otra mano cuando baten palmas. Como ves, son esos 3 notes. Giorgetta Gabriela Lima, Rumanía, 1969, España, 2004. Las cuerdas tienen tacto de radios de una rueda cuyo centro estuviera en los ojos de ese hombre. Lo conozco. ¿Qué importa? Esta música llega proclamando que estamos redimidos, pero ¿de qué condena? Y se rescata el uno, hemos creado nosotros el espíritu. El trabajo, cosas libres, transacciones oblicuas. ¿Y aquí? La cavidad del día como instrumento de viento que exige múltiples advocaturas a la vez. No tienes escapatoria. Tinka Dimitrova Paunova, Bulgaria, 1973, España, 2004. El alma recostada en mi hombro no será un hijo que me va a nacer. Ah, ese intruso, yo no quería hacerle llorar, pero él me dice, brava, con su último aliento. En cada nota se cumple una promesa. Ahora que se lo llevan, quizás sin vida, sé que entre él y yo hay un pacto de sangre. En tanto, ¿cómo se atreven a hablar así? ¿Qué música es esta que requiere intérpretes muertos, recientes y recién nacidos? Bien, no voy a leer más, pero como ves, ese es el tono general del libro. Lo que ocurre es que en él aparecen múltiples escenas, se releen pasajes de la Biblia o pasajes de libros
de libros sagrados y al comienzo del poema dice el amanuense, para interpolar en el libro sagrado, póngase en el libro sagrado esto que yo digo aquí. A ver si encuentro. No. Pero es un libro muy diverso, por ejemplo, hay 3 citas, ¿no? Déjese reposar el cadáver de la víctima sobre las rodillas del verdugo enmascarado y sentado, que con un brazo sujetará ligeramente erguido el torso inánime, mientras con el otro dejará caer el alma y señalará el rostro muerto cuando alguien se detenga a contemplar. Así está escrito. Efectos más versátiles. Y abajo, al fondo. El laberinto del oído tiene vocación de garganta. No se puede leer este libro sin leer por lo menos 50 páginas del libro. Pero paso adelante. Entonces viene el centro de Obrador. El centro de Obrador es una plaqueta. Lo he colocado en el centro porque mira tanto hacia atrás como hacia adelante. Es un ala, son 14 poemas que formaron una plaqueta y que fueron editados en la revista Los Informes de Valladolid que dirigían mis amigos Miguel Casado y Guido García Valdés. Me propusieron, Pedro, escribe lo que quieras, ya puedes imaginar, ¿no? Es el mayor regalo que se puede hacer a alguien que se diga estas cosas, ¿no? Y además me dio la oportunidad de llevar al límite mi exigencia conmigo mismo. Yo sabía que aquellos editores iban a ser tolerantes con esa exigencia sobre exigencia quizá conmigo mismo. Y lo que escribí resultó ser un poema que aquí figuran prácticamente intactos. Pero no figuran los dibujos porque no he conseguido localizar a la autora ni me he podido reproducir aquí ningún dibujo. Pero si digo que figuran aquí prácticamente intactos es porque, como al leer los otros libros, revisé también eso y nada, que es la parte de la que estoy comentando, la plaqueta. Revisé en busca de puntos débiles, ¿no? Que podrían, sin merma el poema, ser modificados, ¿no? Pero no. El texto, ese texto de eso y nada, de esa plaqueta, se resiste a que yo haya nada en él. Algo tiene de intransigente, de pétreo, al menos ante mi lectura. Pedregoso era la crítica que me hacía un gran amigo mío, poeta, que ya murió, Julio Enrique Miranda, cubano venezolano, allá por los años 70. Cuando nos dejábamos fuegas, él me decía a veces, Pedro, aquí te has puesto pedregoso. Y aquí, en eso y nada, con permiso de aquel gran amigo y de su crítica, escribo pedregosamente y no me arrepiento nada de haberlo hecho. Y otra vez me encuentro con el problema de que si no leo los 14 poemas va a ser difícil que se aprecie. De todas formas voy a leer por lo menos uno, para que veáis la contextura. Están escritos todos con una misma geografía, no con exacta métrica, ¿no? Pero todos tienen una misma forma. Cuando hay un grupo de versos más alargados, parece que caminan. Yo creo que se podría leer los 14 puestos unos encima de otros, uno encima de todos, juntos, y leer los 14 a la vez. Eso creo que lo hacen los que estudian el Talmud. Parece ser que agujerero el Talmud y el examinando debe decir qué versículo y qué capítulo ha atravesado el dicho San. Bueno, pues voy a leer solo un poema. El primero, no es el primero. El poema tiene que ver con el epígrafe. Hay un epígrafe de Claudio Rodríguez que dice así: ¿qué estáis haciendo aquí? Es el primer verso del poema La contrata de mozos. Y tiene que ver con la contrata de mozos que yo observé en mi pueblo. Bueno, tiene que ver especialmente con uno de aquellos mozos, 10 años mayor que yo tendría entonces como muchos 10 años, y 10 años después, 8 o 10, nos encontramos él y yo en una clase. Y yo recordé que lo había visto ahí en esta ocasión. Y tiene que ver con la contrata de mozos que en los pueblos se hacía, ahora no creo que se haga, poniéndose en el centro de la plaza y esperando que llegaran los encargados de las fincas de los potentados del pueblo. Llegaban y decían tú y tú, vamos. Y esos ese día iban a trabajar, y por lo tanto iban a comer, los demás no trabajaban. Bueno, pues en ese ambiente
que no es solo un ambiente de una situación social, sino una temporalidad. Yo lo recuerdo con aquella pared junto a la que se ponían, casi como si fuera una pared de quienes van a ser fusilados, y subidos no en un estado, pero sí en una acera, igual que se ponían los esclavos negros para que fueran a comprarlos. Pero junto a eso no había solo una ocasión terrible, sino había un tiempo, el tiempo de mis 8 o 10 años, primero de los años 50, un tiempo gris, un tiempo con remiendos en los pantalones o con rotos en los pantalones, un tiempo de callosidades. Bueno, pues voy a eso lo ocurre. ¿Cuántos hay? El ídolo imprevisto también era frugal, conocía su mala letra hasta que recibió la ciencia infusa de poder a poder y se detuvo a oír el aire agónico arrojado por los pulmones en cadena a cada golpe de azada contra el espejismo de la llanura rígida, tan solo un arañazo. Unas gotas de anís en el agua hambrienta de la cántara, señal de haber callado ante los límites. No sé si vosotros habéis bebido de una cántara de agua con unas gotas de anís, sabe delicioso. Y los trabajadores solían ponerle un poco de anís para que supiera mejor. Bien, pues entonces ese libro, ese Sabraquet, está en el centro porque hacia atrás nos hemos encontrado la introducción, la abertura y una tragedia de 200 y pico páginas. Y después de eso y nada, con esa escena tan dura y ya digo, pedregosa de leer incluso, os vais a encontrar con Embrión. Embrión es un libro también por encargo. O sea, vivía con una mujer que está aquí presente, dentro de la que empezaba a crecer un nuevo ser humano que va a vivir este mundo. Entonces aquello era un acontecimiento absolutamente, no diré milagroso, porque no creo en los milagros, pero de nuevo absolutamente fantástico. Recuerdo una cosa que dice Joseph Conrad en la introducción de ese libro suyo, pues siempre es un libro creo que en línea de sombra que han interpretado de manera religiosa. Entonces él se revela contra esa interpretación religiosa. ¿Qué necesidad habrá de sobrenaturaleza cuando las maravillas de la naturaleza son incalculables? Bueno, pues esta es una gran maravilla de la naturaleza. Y en la contraportada del libro, que fue editado por Provincia de León, que obtuvo el premio de aquí de León, yo escribí esto. Embrión, escrito entre 1986 y 1989, no es un libro sobre el hijo, sino sobre la germinación del hijo. La poesía, que tiene la misión de no dejar en reposo al lenguaje, de no darlo por hecho, tampoco puede plantearse la renovación de la vida como una evidencia. En rigor, no hay nueva vida. Cada una de nuestras células tiene millones de años y sintetiza una historia tumultuosa. Pero el rigor es doble. No hay vida sin sorpresa total, y todo nuevo ser humano está abocado a crear de nuevo el mundo. Esas dos tensiones que se cruzan en el embrión deben tener mucho que decir. Este libro es un intento de hacerlas inteligibles. Bien, entonces voy a pasar directamente a leer. En embrión hay varias voces. Hay varias voces. Hay una voz general, que es, digamos, la voz narrativa, que dice, por ejemplo, al comienzo, dice, hablar de una mujer, la añadora que laña los pies, ahora ve ponerse el sol tras un espejo donde su rostro aún duerme, saca de su pecho aire que nunca entró, aferrada con una mano a ayer, con otra a intemperie. En el espejo el sol se pone sobre el amanecer. La añadora entre quien huye de ella y quien viene y ya viene. Embrión es un libro aparentemente contradictorio, y yo digo incluso felizmente contradictorio. Una amiga que tenía 3 hijas, que aún vive, ya mayor que yo, vive mal, vive,
me dijo, este es un libro brutal, Aurora te lo va a tirar a la cabeza, y si ella no, Julio te lo tirará. Aurora no me lo tiró a la cabeza, y mi hijo ya tiene edad para tirarme cosas a la cabeza, hasta ya no me lo tiró. Y aquí aparece también la voz de esa mujer. Dice en un momento dado, dice, voy a darlo a la luz desde todas las sombras. Tapial de tícine y celosía en ascua, pozo de sol a sol, desquéjase de suyas. Cruz junto a todos los caminos. No quiso ser madre de un Dios, viólenla a los hombres. Las sombras se reúnen bajo mis pies. Conocen a quien viene y ya viene. Sigue diciendo barbaridades, como me decía aquella amiga, estas son barbaridades, pero esto no es tan raro. Para que duerma bien, dice ella, miro el fuego. Para que crezca hasta los frutos prohibidos, aprendo danzas rituales. Para inmunizarlo contra el mal de ojo, beso a quien mejor sonría. Para que tenga buen oído, me baño al caballo. Para que el naufragio le sea propicio, brindo siempre por él. Para que el sol lo curta, leo fábulas de viajes sin fin. Para que la sombra lo embellezca, asisto a los insomnes con mi canción de luna. Y tiene buen oído, tiene buen oído. No me quiero devorar, estoy devorando mucho y voy a pasar ya a la última parte. Esto es una muestra muy corta porque el guión merecería ser leído más. Voy a decir solamente que está introducido por un verso de Lope de Vega que dice: oíd de un caos la materia prima. No todo el libro, la segunda parte del libro, del guión, que fue la primera que escribí, y que realmente es el caos de la materia prima, pero el caos que está viviendo dentro de sí para transformarse en un ser humano. Por último, en Obrador os encontraréis con Travesía. Travesía, en realidad, es la parte del libro de Deslinde, que publicó Ave del Paraíso, que era preciosa, como solía editar, en el año 95. Y esta última parte del libro la he vuelto a editar después y poco a poco se ha ido singularizando y ahora sí la puedo considerar como un libro aparte. Y está escrita gracias y a partir de la chacona de la partita segunda para el violonchelo de Juan Sebastián Bach. Es una pieza que todo el mundo ha escuchado, pero no creo que todo el mundo lo haya escuchado más veces que yo, porque si pasa una semana sin escucharla, me falta algo. No es un homenaje, no es ni una ilustración verbal. Quiere ser un intento de destilar en palabras mías algo de lo que expone la enormidad de arte sonoro que nos echa encima cada vez que escuchamos esta chacona. Una pieza muy conocida y nunca como se debe hablar. El hecho de que esté generada en otra pieza artística podría decirnos que esto, Travesía, es también una plaqueta, no una plaqueta con dibujos como era la otra, sino una plaqueta con música. Y con música de Juan Sebastián Bach, muy bien. Pues esto es una especie de plaqueta, con música. Y además es muy diferente a Esmeralda. Esmeralda era oscuro, era duro de roer y de leer, pero para mí esa especie de sonido de taladradora que no avanza, pero insiste, olvido el Miguel Placetano, y yo sigo considerando que debe quedarse así, sin una sola corrección. Bueno, y también se parece algo, fijaos, al comienzo del libro. Es decir, el libro empezó con una obertura un poco animosa, más bien animosa, como suelen ser las oberturas, donde se repiten las oberturas de óperas, donde se repiten temas que luego vamos a ver desarrollados, ¿no? Y aquí Travesía, que es el último poemario de este libro, es más que animosa, es vivaz, es un presto. En música es un presto. La chacona de Bach no es un presto, ni mucho menos. En realidad no tiene una indicación de tempo. Muchas partituras clásicas saben que no tienen indicación de tempo. Cada intérprete lo hace como quiere. De hecho, aquí hay uno de los poemas donde yo digo lo que ha
lo que ha durado Interpretaciones de la Chacona. Escribía la radio clásica, ahora, entonces de la Radio 2, y le dije, por favor, dígame la duración de la Chacona en todos los intérpretes que tenga. Y tenía unos cuantos, y este es un poema mío, 11 minutos 15 segundos, 13 minutos 47 segundos, 13 minutos 55 segundos, 14 minutos 38 segundos, 15 minutos 4 segundos, 15 minutos 8 segundos, 15 minutos 46 segundos. Quizás tendría que haber puesto aquí todos los intérpretes, desde Zimmermann, de los años 50 hasta los últimos, ¿sabes? Pero bueno, lo dejé así. Entonces, la Chacona es tan vivaz que aparecen también un montón de personajes aquí, ¿no? Y aparece, pues, voces solas y personajes concretos, aparecen arreglos de la Chacona. Y lo que voy a leer va a ser el final, porque tanto al principio como al final son una serie de citas de tres escritores, de Ramón Gómez de la Serna y de Federico García Lorca, sobre todo. Luego hay una de Antonio Machado y un apunte del Apocalipsis. Y voy a leer solo el final. Ahí están los arreglos de la Chacona. Este es un poema mío, titulado Arreglos de la Chacona, para piano, para banda de pueblo, años 50, para flauta tenor, para coro de mujeres con letra de Jean Fulani, para solista duende a palo seco, para arpa eólica, para tantán, para sintetizador y mezclador de versiones y arreglos. Hay una pausa entre un poema y otro. Los compases 196, 197 y 198 giran alrededor de un semitono sobreagudo, re, do sostenido, re, por donde la piel se transparenta. La Chacona avanza rotulando con fines amorfos. En la pantalla aparecen nubes de datos contradictorios, pero no arbitrarios, desbordados pero significativos. Su rescate es más urgente que su interpretación. Obvies. Suenan los compases previos a la nota final. Su temblor se anunciaba brevísimo y dura ya años. Despliega notas nuevas, pero parece ir a acabar en cualquier instante. Vuelo inicial los ojos, y en la noche esta música, y en la noche este día, y en la noche esta noche. Otro poema. El paso del uno al otro, de mi paso al tuyo. El tramo único del ritmo desconocido pero marcado por tu querencia y mi deriva, el vértigo del abrazo entre dos ausencias simultáneas. ¿Ves? Mira, mi estela y la tuya quedan grabadas en el vacío. Pausa. Pasa la última página y se cierra el libro, igual que el mar sobre un barco. Pausa. Un grano de alegría, un mar de olvido. Paz. Y el mar ya no existía. Pausa. También se muere el mar. También se muere el mar. Es de Federico García Lorca. El cerrarse el libro igual que el mar sobre un barco es doble del ser. Un grano de alegría, un mar de olvido es del triste Antonio Machado. Un grano de alegría, un mar de olvido. Y el mar que no existía es del Apocalipsis, claro. Bueno, muchas gracias, yo creo que me he alargado mucho. Si tenéis alguna pregunta de esas que no tiene respuesta, hacedme. Me atrevo a no responder. No tienes. Bueno. Yo sí tengo. Yo quería pedirte, Pedro, que nos hablases un poquito del maestro, de todo lo que hay ahí.
todo lo que pudieras. Nunca te he oído hablar bastante del maestro. Bueno, como os he dicho antes, hay una pequeña parte de realidad, un personaje fundamental en mi niñez, pero la mayor parte es imaginar. Aquel hombre, Ginés, se llamaba como tanto murciano, Ginés es un nombre muy murciano, era un hombre pobre como el 99% del pueblo, que antes de la guerra trabajaba cosiendo suelas, coser suelas allí, coser suelas de esparto. El esparto allí se trabajaba muchísimo, antes y después de la guerra. Y hasta, no sé, toda mi niñez, hasta los años finales de los 50 se trabajó mucho en el esparto. Y, o sea, eso tenía que el medio de vida. Pero poco a poco se fue quedando paralítico. Se fue quedando paralítico, recluido a una sola actividad que le encantaba, que era leer. Ya tenía algunos libros, pero se procuró todo lo que pudo, leyó, y después de la guerra, ya avanzados los años 40, en el pueblo no había maestros al principio. Cuando era pequeño, yo fui a una escuela de párvulos con mis hermanas, que me llevaba las dos mayores que yo. Pero luego, un maestro de clase era un desastre, además dejaba allí a su hijo, que era un chavalón que se ponía a contar los segundos, que podíamos aguantar callados. Bueno, era un desastre. Y por fin, mi padre hizo, como muchos padres en el pueblo, llevar a su hijo a Ginés. La escuela de Ginés era como la sexta parte de este aula, ¿no? Era como mi despacho, una cosa así, un poquito más grande que el despacho. Y allí nos amontonábamos un montón de niños. Ginés nos daba clase de todas las asignaturas y, por supuesto, no teníamos que examinar ninguna, o sea que era una primaria salvaje por completo. Sin embargo, Ginés tenía una base estupenda en gramática básica, sin andarse por ninguna ramas, y en matemáticas básicas. Entonces, los 3 primeros cursos de la bachillerato elemental los estudié libre. Precisamente ese mozo que yo había visto allí entrando a trabajar fue un condiscípulo mío con Ginés, porque yo trabajaba, iba a clase de Ginés por la noche. Y él, Pedro Mora se llamaba, también iba. Y tenía ya 20 años, pero ya 16 o 17 años. No, un poco antes. Bueno, el caso es que yo hice los 3 primeros cursos por libre. Y me examinaba por libre en un solo día las 8 o 9 asignaturas, y volví a mi casa destrozado y con todas aprobadas, con todas aprobaditas. Y luego en cuarto, quinto y sexto lo estudié con una medio beca que me dieron en un colegio de Murcia, el único colegio laico que había en Murcia. Y este Ginés nos señalaba a algunos alumnos invitándonos para algún fin de semana en que él hacía una fiesta especial. Y esos fines de semana tuve la dicha de asistir. Entonces Ginés tenía a la izquierda de su mesa, una mesa grande de despacho, tenía un armario negro que no se abría nunca. Aquí tenía manuales, diccionarios, ese armario no se abría nunca, salvo por los domingos y en otras fiestas, porque ya fui de sus asiduos. Y en ese armario tenía, por ejemplo, un tocadiscos de madera. Y nos sacaba un disco de arias de ópera. Llegué a ver a aquel hombre que no tenía iniciación cultural ninguna, cómo escuchaba el aria de la escena de la locura de Lucía de la Camorra. Aquel entusiasmo a mí me parecía una bendición. Ginés leía todo lo que podía leer, incluso a mí me permitió leer, porque en ese armario conservaba libros de antes de la guerra. Y allí me dejó leer La Onda de Mágica, me dejó leer la primera edición que yo leí de un libro de Miguel Hernández. Este hombre de un pueblo leía poemas de Miguel Hernández antes de la guerra. Y bueno, yo no quería abusar, tenía otros amigos más antiguos que yo. Yo ya que se escribía músicas en prosa, que se leían en la radio, y mis poemas me los guardaba. Y a veces me atrevía a dejarse una Ginés. Ginés era muy severo. Y además la poesía no era su fuerte. No, él quería narración. Y en todo caso ensayo. Pero los ensayos eran, por supuesto, calamitosos, porque habíamos leído medio libro de Ortega y Gasset y 10 páginas de las obras completas de José Antonio, con cosas así, ¿no? Pero lo que yo hacía
para la emisora de radio, y que a él le gustaba mucho, era un diálogo cómico. Un diálogo cómico entre un hombre y una mujer, que era el típico matrimonio malavenido de la Codorniz, y ese tipo, mi padre leía la Codorniz. Y eso le encantaba a Ginés, ¿no? Ginés era muy severo, pero conmigo, al menos en ese tipo de escrito, era más complaciente. Y cuando le llevaba algún tipo de escrito más, en fin, tirando a narrativa, era muy severo conmigo. Hablaba, por supuesto, de la abundancia de adjetivos, pero bueno, el hombre poco a poco fue declinando, dejó la clase de primaria y ya solo daba clases a quienes querían presentarse a alguna oposición y necesitaban algo de contabilidad. Para mí la contabilidad era un horror, pero Ginés era capaz de dar clases de contabilidad. Y yo iba a visitarlo cuando ya vivía fuera del pueblo y Ginés me hacía preguntas que incluso yo no podía responder, ¿no? Y quería saber qué pasaba a 10.000 metros de altura en un avión. Pero Pedro, si a 10.000 metros de altura el aire está enrarecido, ¿cómo se mueve el avión? Yo no podía responderle, ¿no? Bien, la verdad es que no llegué a tener la confianza que tuvieron otros, uno sobre todo que era vecino suyo y que había sido un seminarista muy aplicado, que era un latinista y un helenista y hablaba con muchísima confianza. Yo creo que me dio una lección sobre todo. Me dijo, Pedro, tienes tendencia a que se te salga la vanidad por las orejas. Contente. Y eso fue su mejor, su crítica más clara desde el punto de vista literario fue esa. Y luego su amistad, porque eso nunca lo rechazó, al contrario, le llevábamos algún regalo, yo llevaba a leer algunos libros ingleses que estaban editados. Mire, suele poner el índice al comienzo y al final, como nosotros, por lo tanto índices al final. Ellos lo ponen al principio. Claro, es que están mejor educados que nosotros. No, Ginés, no se equivoque, hay de todo. Bueno, entonces ya digo, para mi iniciación, te puedo decir que el cuarto y el quinto, en cuestiones de lengua y literatura, yo no tuve ningún problema, sacaba la mejor nota del curso gracias a Ginés. Luego ya las matemáticas, no, porque fue él el que me dijo en tercero, yo ya no soy capaz de enseñarte la trigonometría de cuarto, así es que búscate algo. Y fue por suerte cuando tuve esa beca. Y yo no tuve amistad tampoco como su familia, él estaba inválido, no he dicho eso, él estaba inválido, empezó a quedarse inválido ya al final de la guerra civil. Y se ganaba la vida en nuestra clase que estaba sentado en un sillón permanentemente, la hermana lo sacaba arrastrando el sillón, quizá para hacer sus necesidades, no sé, y volvía a sacarlo, lo sacaba al patio, un patio minúsculo, y lo llevaba adentro a su casa, volvía a sacarlo, era una vida numerosa, y su única alegría era la lectura, y los pocos amigos que íbamos a visitar en el verano, hacían una gran fiesta, el día de su cumpleaños, y él decía que eso para mí era una pequeña casita que tenía en un altozano allá fuera del pueblo, y decía que era invitarnos a su paraninfo. Pero ya digo, a mí me sentó las bases para ver que las matemáticas y la gramática no son enemigas, ni mucho menos. Esa fue también otra enseñanza que, por suerte, en el colegio aquel, un poco mugriento, pero al menos había algún profesor, y tuve una buena profesora de matemáticas y de química, y fue la primera profesional a la que yo le iba a decir, es una tontería eso de separar ciencias de letras. Y era verdad, porque la química que me daba ella nos entusiasmaba, y las matemáticas igual, y sin embargo teníamos un pobre profesor recién salido de la universidad de física que no consiguió enseñarnos nada, o nosotros no conseguimos decirle, oye, ven más despacio, en fin. Bueno, pues Ginés fue la primera persona, y él me enseñó, sobre todo, me enseñó acerca de mi subínfula de autor. Y lo que le digo en la ocasión, no, eso tiene que agradecer. Y claro, a mí me ofendía muchísimo, evidentemente, ¿no? Pero luego empecé a pensar. Y desde luego no tenía nada que ver, no tenía con la poesía nada que ver, un poco había leído de García Lorca, pero no era bien mirado a la poesía, era dado a la narrativa. Y luego todo lo demás se lo tenía yo. Y la figura de Machado entra ahí, ¿no? Es decir, la tonalidad de Machado. De Machado. Sí, puede tener algo que ver.
Sí, el Juan de Mairena, pero a mí el Juan de Mairena me parece una obra más inocente. Ese pero no, ese Machado, bueno, a mí me encanta todo Machado, pero el Juan de Mairena es de lo que más se ha leído en Machado. Y puede haber algo de eso. Luego hay aportaciones ajenas, Es que es una figura muy rica, muy poliédrica, muy impresionante. Sí, muy poliédrica, sí. Muy potente. Al final muere y me dice que sea yo y que defienda la hoguera. No dejes que sea nadie más que tú. Y siempre dice, no te fíes. Bueno, en fin, una cosa más. Sí. Bueno, Pedro, muchas gracias. Es un placer volverte a escuchar desde que hace 20 años fui alumno en el instituto. Javier me escuchaba en clase, me escuchaba pequeñitos en clase. Te pregunté aquello de que era el verso libre, que luego además Sí. lo respondiste también con un libro. Bueno, hay un par de preocupaciones. Una de ellas que ya te han hecho es los libros que han quedado fuera, qué posibilidades tienen. Sí, hay un proyecto de sacar no libros completos como aquí, pero sí una antología. Yo lo tengo bastante avanzado ese proyecto, pero no sé si finalmente se editará o no. Yo sí quiero sacar ese libro, por unirlo a Obrador y de esa manera, pues quien quiera puede tener una aproximación al conjunto. Así que sí, hay un medio proyecto. Pues me alegra saberlo, porque no sé, forma de margen me gusta mucho, por ejemplo. Y si me acuerdo también, y esto conecto con la segunda cuestión, que he visto que Eso y Nada, que no lo conocía, más o menos construyes una estrofa propia, que lo has comentado. Y recuerdo que en Deslinde también me decías, es que no me gustaba, o sea, me cansaba un poco la forma del soneto, y tú creaste una estrofa también, creo 3-1. Sí. ¿Por qué te motivó? Sí, bueno, yo creía que había inventado algo. Y en Deslinde inventé una estrofa que es lo que yo haría en vez de inventar el sujeto, como se inventó aquel siciliano del siglo III del segundo soneto. Bueno, pues yo me inventé un tríptico, es decir, una estrofa de 10 versos, 3 más un remate, ¿no? Y estaba contentísimo porque ya que lo había inventado yo. Pues no, releyendo hace 2 años a Octavio Paz, ya no tiene Octavio Paz, de hecho. Lo que pasa es que yo hago múltiples variaciones con esos 10, pero me encuentro más cómodo con 10 versos que con 14. ¿Alguna cosa más? ¿Es muy tarde? No. Entonces, voy a haceros una confidencia. Esto no lo sabe nadie, esto es un secreto, pero estoy en un sitio donde se puede hacer. En Cito 4 días hay un turbo. Fijaros, si pasa, hay un poema en la página 85 que empieza con un título que es Inmaduro. Y a continuación, un par de versos. Dice: lleva la sangre donde no se ve, sabe que ya se levantó la vena. Pero si vais a la página 108, os encontráis con otros 2 versos que dicen: responde con el tiempo que no quiera, se decidiría, pero ¿para qué? Y después en la página 114 dice: solo espera que un límite le dé translucidez donde perderse pueda. Y en la página 122 dice: el eje que al girar forma la rueda del horizonte pasa por su pie. Seguimos en la página 142. Hay 3 versos que dicen: la madeja de voces que enseña la boca baja al fondo de su oído para elevarse de su voz solista. Y en la página 166, por fin, hay otros 3 que dicen: ha conseguido modelar la huella de un transcurso que no le da sentido, pero le exige sin piedad que exista. Los que tienen un oído para la poesía clásica habéis oído, obviamente, un soneto.
Es un soneto dividido en 6 fragmentos. 2, después otros 2, después otros 2 y al final 2 terceros. En 104 días hay un soneto emboscado. Yo tengo por ahí un verso que vamos a tener un libro más de una serie de poemas que titulo Copla emboscada. Pues ese es un soneto emboscado. Otra cosa sería que me preguntarais, no me lo preguntéis, por favor, ¿por qué no he puesto el soneto tal como se debe leer? No me lo preguntéis. Pero bueno, tendréis el secreto, eso no lo conocen nadie, lo conocéis vosotros.